Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video, hemos regresado después de mucho tiempo, la verdad es que bueno, he estado ocupado en temas personales, pero bueno, ahorita ya estamos de regreso y pues vamos a hablar de un disco esencial, un disco que a mí es de mis favoritos de Bowie y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué se puede decir de Station to Station? Pues hoy vamos a estar hablando un poco pues de la historia del disco, hacemos un analicito chiquitito, pero bueno. Ya estoy muy emocionado de hablar con ustedes sobre este disco. Y pues bueno, tenemos Station to Station, año 1966, ni más ni menos. El 10º disco de estudio de David Bowie. Y bueno, eh, lo que es realmente indiscutido es que es un punto y aparte. Es un punto y aparte dentro no solamente de la discografía de Bowie, sino también de su vida personal. Eh, Si tenemos que hablar de Station to Station como de su impacto que tuvo, es muy importante hablar primero de Young Americans, en lo que tiene que ver que tuvo un impacto muy cañón en Estados Unidos. Ahí prácticamente David Bowie se hizo exitoso en ese país. Y pues bueno, Bowie hizo ese disco buscando ser popular en Estados Unidos, el anterior, el Young Americans. Y siendo popular pensaba que de alguna manera él se iba a soltar de estos problemas con sus contratos que tenía con su anterior manager, el señor Tony DeFries. Ya hemos hablado también de este cabrón que es despiadado, fue despiadado en esta época. Bueno, tenía un contrato de los masterings de Bowie que tenía él bajo su poder, pues, bajo el poder de él. Y pues Bowie era empleado de Tony DeFries en esa época, pues porque no le llegaba lo que él hacía por sus nuevas canciones. Y bueno, Bowie eso era un gran problema, porque cuando tú eres un artista y no te llega dinero por lo que haces, pues está grave, ¿no? Bueno, el éxito que había tenido, estaba supuestamente él fuera de lo que tenía que ver el contrato del Tony, y como decíamos, a Bowie no le llegaba el dinero, no ganaba crédito por lo que hacía, y pues digamos que de alguna manera, si él ya estaba depresivo en esta época, pues por distintas situaciones, estaba perdiendo esta batalla con Tony DeFries y él lo estaba choreando. Entonces esto reafirma aún más lo que tiene que ver que este año, en el 1975, con este nuevo disco que supuestamente ya no iba a tener nada que ver con Tony, pues porque ya prácticamente lo estaba ninguneando, ¿no? A Bowie. Y bueno, hablamos un poco de otra persona importante para la realización de este disco, es el señor John Lennon, que había hecho con Bowie Fame del disco Young Americans. Y muchos pensaron que ya hasta ahí y fue la colaboración de ellos dos. Pero no, Lennon fue de un apoyo muy importante para Bowie por el simple hecho que Lennon entendía lo que le pasaba a Bowie porque a Lennon le había pasado lo mismo con el señor Alan Klein con los Beatles. Entonces como que bueno, en esa época Lennon ya le estaba empezando a solucionar y como que Lennon le hizo el aguante a Bowie de todos esos problemas con sus managers, ¿no? Eso también fue muy importante. No estuvieron nunca, vivieron juntos, pero sí se veían casi todos los días durante todo un mes, mes y medio del año de 75. Y bueno, Bowie era apoyado por Lennon hasta que en un punto determinado Lennon por su salud decidió alejarse de David. Y esto porque pues, David Bowie, como lo sabemos, en esa época tenía una depresión, estaba mal, estaba jodido y bueno, aquí es donde Bowie se mete de lleno en la famosa dieta blanca de la década del 70, que era eh, vivir sin dormir, vivir a base de polvo blanco, leche y pimientos. Era lo único que David Bowie en esa época incorporaba a su organismo y pues imagínate. O sea que lo volvía paranoico, lo volvía una persona bastante melancólica y al mismo tiempo como que se volvió agresiva y eso es lo que ahí a Lennon no le gustó y Lennon dijo, ya te ves cabrón y bueno, ya se fue David Bowie, se fue Lennon para siempre, ¿no? Esto hizo que Bowie caiga en este círculo vicioso en el cual encima pues las relaciones cercanas de Bowie, o sea, los amigos, pues estaban también con este problema. Entonces era como una cosa en conjunto, era como una adicción en conjunto y pues eso era
pues imagínate, súper problemático. Esto empeoró la salud de Bowie impresionante y bueno, se cuenta que David Bowie no se muere en el 75 un proyecto que lo enfocó, no lo sacó de la adicción, eso pasaría ya después, pero bueno, lo enfocó un poco, ¿no? Y le dio el enfoque para que en algún momento pare. Y aquí hay que acordarnos de una palabra que David Bowie va a hacer, que es como un botoncito que cuando algo pase, Bowie va a picar este botoncito imaginario y como que se va a estabilizar, vamos a llamarlo así. Entonces, Bowie durante todo el año 75 y 76 tenía este botoncito del que ahorita vamos a ver por qué se los digo. Y pero bueno, a ver, ¿cuál es el proyecto? El proyecto era una película que se llamaba El hombre que vino de las estrellas. Y era una película que se le quería dar un toque de actualidad, porque en esa época se buscaba que el actor principal de esta película la hiciera una estrella de rock. Al primero que se tuvo en cuenta para este papel fue a Mick Jagger, el de los Rolling Stones. Y lo que pasa es que, bueno, el director de esta película era muy amigo de la mujer que le estaba manejando los acuerdos con Tony DeFries a Bowie. Entonces, esto al mismo tiempo estaba muy preocupado porque pues este tipo, el que le estaba alegando los papeles, pues decía en cualquier momento este se me va a morir, o sea, porque veía claro el estado de Bowie y decía no. Entonces como que no se molestaba mucho en arreglarle los papeles, pues porque en cualquier momento pues él decía, pues este cabrón se va a ir al cielo, ¿no? Entonces, bueno, Mick Jagger se cuenta que Mick Jagger no quería hacer el papel, porque ya había estado en el cine, ya había hecho unas que otras cosas y estaba muy metido con los Rolling en ese tiempo. Entonces, bueno, le presentan un documental al director, al mero mero de la película que se había hecho en el 75 de David Bowie. En el 75 se había hecho, se llamaba Cracker Actor. Es uno de los documentales que después usaron de base para el documental, para la película documental que ya salió hace poco, que se llama Moonage Daydream. Entonces fue como base. En este documental se mostraba un tipo completamente desgastado, alguien que era una sombra de lo que era en su época dorada con Siggy. Y había muchas charlas y discusiones con más existenciales de David Bowie. Entonces como que eso le llamó la atención. Y cuando el director lo ve, dice que este tipo no es que nació para el papel, sino que parece que el tipo que escribió el libro hace varios años, parece que lo escribió para que David Bowie interprete a este personaje en esta película. Entonces David Bowie al principio dice que no, que no le interesa, pero entonces la amiga esta le toca un poco el pincho a Bowie, porque le dijo como de, quédate tranquilo, que Mick Jagger va a hacer el papel. Y de Bowie se queda como de, porque, a ver, había una pica, que es como una pica cuando tú admiras a alguien, es como una pica de admiración que pues obviamente no quieres como eh, que te supere, o sea, a veces a los que más admiras, que son a veces tus amigos, muchas veces les tienes esa pica especial como de competencia. Entonces Bowie dice, no, ni madres, y ya voy a ir, ¿no? Entonces ya tú dime qué día me tengo que presentar y arreglamos el tema de la película, ¿no? Entonces arreglan un día para el mediodía, pero David le cae a las 7 de la noche y cae en un estado lamentable, o sea, se cuenta que cuando el director lo vio, tenía la piel blanca, las uñas morotoneadas, los dientes sucios, o sea, horrible. Y se cuenta que el director lo ve y dice, pues este cabrón se me va a morir aquí nada más, o sea, no vamos a ni siquiera firmar el contrato y ya se nos va a petar este güey. Entonces, bueno, cuando David Bowie llega, ¿no? Se ponen a hablar de negocios, de dinero, y David Bowie estaba fuera de sí cuando lo vio. Hasta que aparece la palabra dinero, hasta que aparece la palabra guita, literalmente dijeron guita y se le cambió el chip, el botón que le dije, el botón que les dije de Bowie, le pica el botón y Bowie se convierte en una persona normal, ya era un tipo de negocios hablando, ya era un tipo súper lo iluminado y decía, pues a ver, ¿cuánta quita vamos a arreglar? ¿Qué es lo que querés que haga? Todo. Y tuvieron una charla de una hora
en el que Bowie parecía de las personas más lúcidas de la historia. Ven esto que les digo del botoncito. Entonces, como que no sé. Está muy raro eso. Y bueno, arreglan para hacer la película y se tienen que ir Bowie a Los Ángeles para hacer la película, ¿no? Bueno, a ver, el viaje a Los Ángeles en el 75 es creo que de las peores cosas que le pasó a David Bowie en su vida. Pues porque, a ver, la película no es una obra maestra, y sino que más que nada no es por la cuestión de la película, sino porque Bowie en esa época iba a una de las ciudades. Los Ángeles era la ciudad del pecado en los setentas, o sea, estaba llena de falopa, de lo que quieras, de drogas, de cualquier tipo. Pues era muy peligroso, o sea, entonces se va a Los Ángeles y no tiene mejor idea que llevarse. David Bowie dice como de, a ver, vamos a llevarnos a alguien tranqui, ¿no? Y entonces sale Iggy Pop. Vamos a llevarnos a alguien tranqui. Sale Iggy Pop que justo venía Iggy Pop de salido de rehabilitación por este mismo tema. Entonces, pues bueno, David Bowie se lleva a Iggy Pop, que pues lo ayudaría y sería una pieza importante de la trilogía de Berlín en un futuro. Pero bueno, que se lleva a Iggy Pop. Y bueno, dice que se estaba limpiando Iggy Pop en ese momento y bueno, ya se lo lleva. También se llevaron a un bajista que era muy amigo de Bowie. Este fue el güey que le dijo lo de la dieta blanca. O sea, este güey fue prácticamente el que lo cagó. Entonces, termina grabando la película, un momento rápido, ¿no? Termina saliendo así. Y aquí, pues, a ver, la pregunta es, ¿dónde está este disco? ¿Dónde está esta obra maestra, no? Porque mucha película, mucho polvo blanco, pero ¿dónde está Station to Station? Pues bueno, a ver, Station to Station aparece en un momento en el cual Bowie termina la película y dice, vamos a hacer un disco, vamos a hacer un disco. Entonces, bueno, ya nos vamos a ir metiendo un poco la historia. Se cuenta que to Station empezó siendo una especie como de soundtrack de la película, pero hay otros que te dicen que, y yo creo que yo me voy a ir más por esta, que, bueno, que hicieron Station to Station, hicieron Station to Station y después empezaron a hacer un soundtrack de una película que ya no se acabó ese soundtrack y quedó ahí en la nada, ¿no? Y bueno, a mí me parece que va para este lado porque uno de los problemas que tenía Bowie no solamente era pues, con la droga, sino era una cuestión también medio ideológica, porque, bueno, a ver, ahorita en la actualidad, ¿no? Se habla mucho de personas funables en la actualidad, no sé, un Kanye West, no sé, personajes así. Dicen, ¿ya viste lo que puso Kanye West en Twitter? Pues a ver, Bowie, si hubiera tenido Twitter en el año 75, sería peor de lo que dice Kanye West. Que bueno, en ese tiempo Bowie estaba obsesionado con dos cosas. Hay una anécdota que dice que lo fue a ver Jimmy Page, el mítico miembro de Led Zeppelin, y que se pelearon, ¿no? Y que eh, le dijo Bowie, vete a la chingada, Jimmy Page, pero como que el Jimmy lo maldijo con algo que tenía que ver con unas palabras de un escritor satanista de la década del 70, que era Jimmy Page, era muy fan de eso, se sabe que los de Led Zeppelin son como que medio del obscurantismo y esas madres. Entonces, bueno, el nombre de este güey del escritor este era Aleister Crowley, creo. Y entonces como que Bowie se cagó, o sea, dijo como en la madre. Entonces, en esa época Bowie estaba paranoico por toda la droga y así. Entonces Bowie empieza a investigar y se dio cuenta que había un universo del ocultismo detrás de este güey y él pensaba que la única manera que él tenía para defenderse de esta pelea que había tenido con Jimmy Page era como que estudiar bien a este escritor y saber cómo defenderse y hacerse medio aliado de los libros de este güey que pues a ver, o sea, seamos sinceros, tenía una imaginación cabrona y pues obviamente este tipo de gente habla de estos temas, pues realmente lo único que, que ganan es dinero y se mean en la gente, ¿no? Pero bueno. Bueno, de alguna manera lo metió en una obsesión. Esta obsesión obviamente estaba alimentada de la adicción que tenía Bowie. Y pues encima esto no era como que lo peor. Y esto, o sea, se tiene que decir con nombre y apellido y no hay ningún problema. Que a Bowie siempre le llamó la atención, al menos en este tiempo, lo que tenía que ver con todo el simbolismo de los alemanes de los 40. Como que siempre le llamó la atención esto a Bowie, siempre tuvo obsesiones, ¿no? Con el
Pero bueno, primero y a principios de la década del 70, como ya era algo como medio llamativo, algo que uno quiere saber como que la historia para ver, para saber, muchos hablan de esto de que no se vaya a repetir y así, pero bueno, hay que repetir y hay que estudiarla, pues porque no hay que caer en los errores, en errores que, pues, a ver, a día de hoy Bowie tiene más altura mental que todos los que están dando vueltas, o muchos de los que andan dando vueltas al día de hoy, y que te censuran nada más por decir una palabra, lo que yo siempre he dicho, o sea, hay que separar al artista de su obra, y solo si el artista hace apología de lo que dice en sus canciones en su vida, pues ahí es cuando se pone grave, ¿no? Y bueno, en este tiempo lo tomó también como una simbología y se empezó a ver a este tipo, o sea, al, Bowie empezó a ver al alemancito con bigote de los 40 como un ídolo, vaya, o sea, como un, no sé, como un, como un ejemplo a seguir. Entonces, Bowie como que empezaba medio a seguir un poco las palabras que decía, entonces empezaba como que a predicar la palabra de este cabrón. Y Bowie empezó en esa época a ver exageradamente y de manera diaria discursos de este cabrón, ¿no? Del amigo Adolfito. Entonces, y lamentablemente esto hizo que, pues de alguna forma, el Duque Blanco, ¿no? Este personaje famoso de Bowie de esta época, se forme desde este lugar. Y hay mucha gente pues, que dice que el Duque Blanco es un personaje pues, de Bowie, como Ziggy Stardust o como el Black Star. Pero no, o sea, Ziggy era un personaje y el Duque era una etapa en la vida de David Bowie. Esa es la diferencia. Que ya después Bowie lo haya transformado en un personaje, eso ya es otra cosa. Pero el Duque Blanco hacía y decía lo que Bowie pensaba, lo que la persona David Bowie pensaba. Eso hay que dejarlo muy claro. Y bueno, logró eso. Lo importante es que David Bowie pudo salir de esta etapa. Y por eso para mí David Bowie es muy grande, porque ¿cuántos van a salir de este tipo de problemas, ¿no? De adicciones, de cosas graves. Y bueno, en este momento tú en esa época le dabas un micrófono a Bowie y se lo tenías que sacar. O sea, por las cosas que decía, por todo lo que decía. Pues porque era funable, era detestable, era lamentable, ¿no? Entonces, incluso esta misma simbología la llegó a llevar a los conciertos de las presentaciones de Station to Station. Y bueno, a ver, o sea, es que, esto sí existió en la carrera de Bowie, no pasa nada en decirlo como lo comentaba, o sea, es un mérito que David Bowie, el artista más grande para mí de todos los tiempos, haya salido de esto. Y pues bueno, al día de hoy pues ya ven cómo censuran a todos de todo, ¿no? Y pues bueno, a ver, ya se cuenta que llegaron a los Cherokee Studios en Los Ángeles junto a la base rítmica de Young Americans, que señores y señores, es la misma base de Young Americans y eso es impresionante porque, o sea, Young Americans, yo soy fan de Bowie, yo soy fan de Bowie. Young Americans es un 657. Esta madre puede ser un disco de 10, o sea, no se lo discutiría a nadie. Entonces, es en una diferencia de un año o menos, los mismos que tocaban en un disco están en el otro y suenan totalmente como si fuera otra banda impresionante. Entonces, ajá, entonces David Bowie llama a dos personas, ¿no? A Lomar y a Visconti. Se cuenta que Tony Visconti le dijo que no, pues por el simple hecho de que pues él tenía otros proyectos, Tony Visconti. Pero ya más adelante se reveló que Tony Visconti dijo que sí, o sea, sí tenía un chorro de trabajo en esa época, pero que al mismo tiempo que él no quería ver a Bowie como estaba, entonces por eso, o sea, Tony Visconti no trabajó con Bowie porque Bowie no quería ver a Bowie en este estado. Y bueno, Alomar también le dijo que no, pero había un temita con Carlos Alomar, que pues en esa época, pues a ver, Carlos Alomar en esa época no era tan famoso, entonces él sí necesitaba la guita, porque no es el Carlos Alomar que iba a ser productor después y que iba a ser productor de Soda Stereo y así, o sea, era un Carlos Alomar más precario, entonces, pues en esa época era un guitarrista de acompañamiento de un solista, ¿no? Entonces, pues ya como que le dijo, entonces Bowie va como a Alomar y le dice como, mira, yo no tengo nada preparado, yo no tengo nada preparado, o sea, Bowie no tenía ninguna canción para esa época. Pero yo te aseguro, le dijo así a Carlos Salomar, yo te aseguro que vamos a entrar acá, vamos a hacer música, vamos a hacer improvisación, vamos a ver qué sale, ¿no? Y lo importante es la improvisación.
Y entonces ahí es cuando Alomar dice como la improvisación. Entonces, eso sí le importaba a Alomar, pues porque para un guitarrista el tema de improvisación es muy importante y como que le da mucha libertad creativa, ¿no? Entonces, y aparte le había dicho que él no iba a hacer nada de lo que ya había hecho Bowie, que esto no se iba a parecer en nada, ¿no? Entonces ahí como que sí le paró el oído a Carlos, a Alomar, porque era justo lo que él también personalmente estaba buscando en su vida, ¿no? Experimentación. Entonces ahí Carlos dijo y ya, le dije, tú dime dónde, qué avión me pido y a dónde tengo que llegar. Entonces ya, fichado a Lomar para el disco. Y bueno, a ver, también le dijo este tema de que por esto las canciones de este disco duran más de 5 minutos o 5 minutos, porque en esa época, como ya sabrán, hacía que los royalties de las bandas se cobren al triple. Entonces, sí vieron que pues ahora se premia más que nada el tema de que las canciones sean cortas pues la sabes, ¿no? La instantaneidad de TikTok, por ejemplo, que se premian las canciones que sean cortas porque se premia la cantidad de escuchas y no, y no haber escuchado una canción larga. Entonces, en esa época era completamente al revés. O sea, ahí no importaba eso, importaba si la canción era más larga, se iba a cobrar más, ¿no? Entonces, Alomar le cerraba, entonces viaja a Los Ángeles, se pone de lleno a trabajar en Station to Station, y el disco se hace en 2 semanas. Como ya sabemos, no se tenía ni idea de lo que se iba a hacer, pero pues se empezó a experimentar, ¿no? Y acá es donde el botoncito, el que les dije, el botoncito de Bowie, David Bowie llegaba arrastrándose al estudio, o sea, llegaba así como de... O sea, casi el cabezazo para picar la puerta, su mano así, como para abrir la cerradura. Porque pues, de otra manera, David Bowie no iba a llegar, ¿no? Estaba mal, ¿no? Entonces, David Bowie llegaba a la chingada, prendía la consola y de la nada, cuando Bowie prendía la consola, era el hombre más despierto y con el más serio y el más metido en el trabajo que puede existir. Entonces ahí es lo que se dice. Entonces, por ende, se pensó que todo esto del botoncito y de la adicción de Bowie era como que un poquito broma. Era un poquito broma, pero sí, yo creo que sí hay verdad. Yo creo que hay verdad que, o hay mentira, pero no sé, o sea, parece que cuando aparecía la palabra dinero y trabajo y chamba, Bowie se despertaba y se hacía el mago, ¿no? Entonces, a ver, habría que ser sinceros, este es un disco hecho a base de coca. De coca cero. Bueno, a ver, es un disco hecho a base de coca, pero pues te digo, se dice, en el momento, se cuenta, Bowie cuando grabó esto estaba limpio, se le notaba limpio. Se notaba limpio, serio y encima gracioso, se cuenta. Cuando ya se estaba grabando esto, así se percibía Bowie, ¿no? Entonces, bueno, se hace Station to Station. Se hace Station to Station, que es la primera canción que se termina grabando. Es la primera del disco. Entonces, el disco se abre. El orden del disco es el orden en el cual se hicieron las canciones. Entonces, eso también tiene un simbolismo y como un toque, ¿no? Pero bueno, a ver, en este momento, en el estudio todos estaban pasados por merluza, todos estaban falopeados, eh, todos estaban marihuanos, ¿no? Entonces, a ver, Bowie nunca se acordó de lo que hacía, o sea, de lo que se hizo en este disco, las grabaciones, ¿no? Y a ver, también eso también lo tomaría de excusa para todas las cosas malas que hizo, ¿no? O sea, de que yo no me acordaba. Y si no me acuerdo, no pasó, o sea, lo de la canción está, ¿no? Entonces, a ver, el único que se acuerda, porque, a ver, a Carlos Salomar era alguien, padre de familia, era panista, o sea, Carlos Salomar era un derechista cero drogas, pero a ver, en esa época y con todos los días enteros de grabación, pues sí, o sea, sí necesitaba un poquito, ¿no? Un poquito, sí necesitaba un poquito de lo que estaba dando vueltas por ahí, pues para que él se mantuviera despierto. Entonces, a ver, la única persona que pudo documentar todo lo que se vivía en estas grabaciones de este disco fue el guardaespaldas que le puso la disquera para que Bob no se muera para que termine el disco. Era un negro de 2 metros, porque a ver, en esa época era muy normal, ¿no? Que en esa década de los 70 que la gente, o sea, se sabía que los músicos tenían estos problemas y les ponían a estos tipos que pues eran unos gorilas, pues para que los cuiden, ¿no? Para que sean sus cuidadores, ¿no? Entonces, a ver, estaban para fijarse, estos güeyes se fijaban para que no se pasaran de lanza los músicos y no se vomiten encima y se mueran, ¿no? Entonces, van a ver, se termina. Entonces, este cabrón fue el único que pudo
contar lo que estaba pasando. Este güey también estuvo con Freddie Mercury, dato curioso. Entonces en esa época, pues de Freddie Mercury pues, lo mismo, ¿no? Y bueno, así se termina finalizando, ¿no? Se hace Station to Station, un disco que marca el principio y el fin de una época que para hoy Station to Station, para mucha gente, Station to Station es un disco de transición entre Young Americans y la trilogía de Berlín. Yo no lo vería más como una transición, yo sí lo vería más como una isla, porque este disco no se parece realmente a nada, pero bueno, a ver, ya eso ya vamos a estar hablándolo ahorita en análisis musical. Entonces, a ver, este disco es demostrar cómo un artista en tan poco tiempo podría superarse, porque pues a ver, Young Americans al lado de Station, Young Americans es un mal meme, es un meme de mal gusto, o sea, las cosas como son. Bowie, pues como lo sabemos, ¿no? Bowie es una excelente esponja musical de la época, dice, te va a agarrar la música de T-Rex y te la va a hacer mejor. Te va a agarrar el piano pop de Elton John, te lo va a hacer mejor. Te va a agarrar el pop de Paul McCartney o de cualquier artista de esa época, te lo va a hacer mejor. Entonces, todo lo que Bowie tocaba lo convertía en oro en los 70, al menos así fue en los 70. Entonces, Bowie como tal no era un tipo que creaba nuevos sonidos, pero él entendía perfectamente cuál era su lugar, que era hacer sonidos desde un lugar con su identidad. Y este es algo, y para mí para mí es mejor eso, o es casi tanto como crear algo. O sea, el tema de transformar sonidos, agarrarlos y transformarlos y moverlos, para mí tiene más mérito, la verdad. Entonces, a ver, Station to Station lo crea él. O sea, un tema como Station to Station, ustedes escucharon lo que es un tema como Station to Station. O sea, no hay nada igual en esta vida. No hay nada parecido al tema Station to Station. Entonces, Station to Station nace de la mente y nada más de Bowie. O sea, nada más Bowie podría haber hecho esto, que para mí este es el disco más personal de toda la carrera de David Bowie. Y bueno, a ver, lo que pasa es que así como David Bowie estaba en esa época en un nivel bajo a nivel personal, estaba en un nivel alto artístico. O sea, me parece que las cosas como que se juntan. No necesitó conocer su fondo personal para llegar a lo más alto artísticamente. O sea, para mí, a ver, no es que sea más la idea del flow, porque en este disco hay un flow constante de Bowie. Es una cosa de crear algo y tener la idea de la canción y vete expandiendo y vete explorando, y le da una personalidad increíble al álbum. Y si tú te bancas la duración, a mí me parece pues perfecto, me parece fabuloso. O sea, si te bancas la duración del disco lo vas a disfrutar impresionantemente, ¿no? Y a ver, no hay que olvidarse tampoco de la voz de Bowie, porque aquí este es el Bowie, vocalmente es el mejor Bowie posiblemente de todos los tiempos. O sea, el avance que tiene de Young Americans, este es impresionante, o sea, no lo puedo creer. Y tiene una voz increíble, como ya lo decía, pero bueno, a ver, dicen que es una mezcla, ¿no? O sea, Bowie, no, yo no sé a dónde ve como para cantar de esta manera, pero pues este es Bowie, cabrones. O sea, tiene más personalidad que todos los músicos de la década de los 70 y ya te vas ahorita a día de hoy, pues son pocos los que pueden a nivel interpretativo superarlos. Mucha gente que dice que Low es más perfecto. Lo que pasa es que siento que en Low tuvo mucho que ver Brian Eno. Entonces, decir que Low es el más perfecto, pues bueno, a ver, Bowie no tuvo 100% ahí. También era 90% Bowie, 10% era Brian Eno, 20% Brian Eno. Y aquí canta Bowie solo, mano a mano, con todos los músicos, ¿no? Con todos los demás. Aquí Bowie, pum, se pone sobre la mesa y wop. Entonces, es una simbiosis y cada momento musical y cada movimiento en este disco está en el lugar correcto y hasta donde tiene que ir la música de esta época. O sea, impresionante. Y bueno, a ver, Bowie no se sintió cómodo nunca. Y esto también es impresionante, pues el nivel de Bowie. Esto también habla muy cabrón del nivel de Bowie en los 70s, o sea, es impresionante. Y bueno, a ver, vamos a irnos canción por canción. La primera canción vamos a empezar con Station to Station. Entonces, a ver. Station to Station, todo perfecto. Hay aura y misticismo. Nuevamente, la gente que dice que no, es que es muy larga, es que es muy larga, es que no saben nada. O sea, la gente que dice que este tema, porque ser largo es malo, están pero pendejos. O sea, es que a ver, no me quiero poner a ofender, perdón, pero es que no se puede. O sea, es que se tarda mucho para entrar. O sea,
Y bueno, a ver, la interpretación de la letra puede ser de diferentes maneras. O sea, supuestamente puede ser como, muchos hablan de que habla de un viaje en Europa, también de por cómo estaba Bowie y pues metido en esa época en los temas de ideológicos y de religión. También puede ser perfectamente, tú lo puedes entender como el Via Crucis de Jesucristo. O sea, a mí no me interesa como tal de lo que trate, si lo que trate de Bowie, o sea, o sea, Station puede tratar de cómo Bowie va a ir a comprar la leche y la carne al Walmart, pero, o sea, eso a mí no me importa. O sea, lo que me importa en esta canción y lo que es cabrón es la música. Y la música es perfecta. ¿Cuántas canciones hay a este nivel? Y eso es algo que es una pregunta abierta. A ver, ¿cuántas canciones hay a este nivel? El impacto cuando tú dices esta canción por primera vez o cuando la reconoces, porque a veces no sea la primera vez, pero cuando reconoces que es un temazo, eh, Station te vuela la cabeza, ¿no? Es un temazo. No lo puedes creer, te vuela la cabeza. A ver, el piano, el bajo, el tecladito de la batería. No se arma todo este collage sonoro que es Station to Station. Es el mejor momento musical de la historia. Fácil. Y bueno, a ver. Y aparte, cuando Bowie entra, que se tarda 3 minutos en entrar, no sé cuánto se tarda, pero cuando entra Bowie se cae todo al piso. O sea, eh, está iluminado. O sea, canta como iluminado. Y es un rock, ¿cómo puedo decirlo? Como un rock glacial, pero como en el buen sentido de la palabra. O sea, no es nada malo. Pues la canción arranca pues, diferente a todo. O sea, no sé, o sea, como que simula cuando está la canción en un cierto modo y ¡pum! Entonces se rompe, entonces como que puede incluso simular que alguien cuando se mete una línea de algo, no sé, eso es al menos a lo que muchos, y yo creo que también coincido que como que le entienden, porque es diferente el tempo en el arranque, entonces a eso me refiero. Y bueno, a ver, la canción está dividida en tres, el inicio, luego cuando se mete Bowie y finalmente cuando explota todo y es la fiesta de coca más grande de toda la historia, la fiesta. Es la fiesta Es la fiesta arriba de una consola más grande que se pudo haber. O sea, yo me imagino a Bowie subido a la consola. Yo me imagino a Carlos Salomar así. Y yo me imagino a todos así, hasta la culo, cantando y tocando como dioses. O sea, y pues a ver, o sea, hasta en una parte de la canción incluso nombran a la coca. Entonces, o sea, como que ya les vale madre. O sea, es el aguante, güey. O sea, es impresionante. Y te das cuenta que Bowie proyectaba a quien más amaba en esa época, que era la cocaína. O sea, a ver, no se puede decir otra cosa. O sea, no me vayan a censurar, porfa, pero. Entonces, a ver, te das cuenta y Bowie. A ver, ya es perfecto, ¿no? Top 3 de la historia de Bowie. Fácil, ¿no? Y ya. Porque siento que ya me voy a exceder demasiado con Station. Siguiente, Golden Years, Golden Years, Golden Years. Supuestamente se la hizo a Elvis, es la historia. Y Angela, la Angela Bowie, decía que era para ella en todos sus Golden Years con Bowie. Y bueno, a ver, es todo lo que Bowie intentó hacer en el disco anterior y no pudo. O sea, Golden Years se mea en todas las canciones de Young Americans, fácil. Esta fue sencillo y pues fue un éxito. Alomar, la base de Alomar es impresionante y pues a ver, la voz, los coros, todos son soberbios. O sea, llevamos dos temas. Mejor inicio no se puede tener. Después Word on a Wing, que es un tema dedicado a Dios. Es místico para mí. Sí dura un poquito más, para mí sí se excede un poco. Pero es muy operístico y la continuación y me recuerda un poco a viejas canciones de Bowie como Lady Ringing Soul de Alain Insane. Entonces, es, es Bowie, es Bowie Croner, es Bowie cantando impresionante y pues la verdad es una buena canción, no al nivel de las primeras dos, pero es un temazo. Después viene a ver TBC 15, que para muchos este es de la peor del disco, pero es un tema hecho en joda, o sea, es un tema de broma, casi. Porque decía que cuando hacía la película, David Bowie como que veía muchas teles y o sea, obviamente por la merluza, dice que interactuaban entre sí, y que hip-hop y la chingada. Y bueno, hay una historia de esta canción, que es porque una tele se había comido a la novia de Iggy Pop, o sea, entonces por esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, esta sí bien podría estar en Low, en Heroes, como que esta sí parece como que lo que iba a ser o sea, esta sí me la imagino. Sobre todo en Hero, sí me la imagino.
porque se saca cosas de la caja. O sea, se siente que la canción es improvisación, es pam, 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 va sacando cosas, va sacando ritmos, va sacando melodías, va sacando instrumentos, pa, 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 y suena bien, TV105, o sea, hay veces que yo me gusta cantarla, a veces que como que estoy en el mod, si estás en el mod de TV105, la vas a cantar y la vas a bailar y vas a moverte, güey, o sea, es un temazo. Siguiente, Stay. Que, a ver, aquí es donde yo también no te hago otra preguntita. A ver, ¿qué tan bueno tiene que ser, qué tan bueno tiene que ser Station to Station para que esta canción no sea la mejor del disco? O sea, el momento de Alomar, es el momento de Alomar por excelencia en la carrera de Bowie. Aquí todo se une, es una máquina perfecta, es una máquina perfecta esa canción. El ritmo es exquisito, o sea, toda la banda, no solo Bowie, aquí sí es el flow más grande de la carrera de Bowie, puede ser, top 3. Es el flow, esto dura como 7, pero a mí, dame esta canción que dure 25 minutos y yo te los oigo los 25, o sea, dámela a mí, dámela. Y me encanta oírla cuando vas con los amigos, conduciendo. ¿Qué se puede decir? A ver, Bowie canta como Dios, Bowie también, o sea, aparece cuando tiene que aparecer. Bowie como que no trata de sobresaltar, o sea, cuando le toca a la banda, pum, 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 bien aceitaditos, pam, 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 guitarrita, trun, 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 todo aceitaditos. Y cuando Bowie tiene que meter su voz, la mete, y cuando Bowie se tiene que callar, se calla, o sea, es el tema perfecto. O sea, aquí es donde te das cuenta que estos tipos nacieron para tocar en este disco. Y bueno, el disco cierra con Wild is the Wind, que es un cover, Wild is the Wind. El mejor cover de Bowie para muchos. By Bowie no es que sea así un experto en los covers, como que ha sido de las pies de Bowie un poco. De Nina Simone, creo. Y ahí Bowie hace el top 10 interpretaciones de su vida. O sea, Bowie, y la voz es impresionante. Es para enmarcar la voz de Bowie. Aquí como canta, o sea, se deja la vida, güey. Y a ver, conclusión, para ti, a ver, es perfecto. O sea, a ver, es un disco que, para mí, yo creo que es un 9.5 por detalles. Por detalles. O sea, para mí Low es 10, este es 9.5. ¿Por qué? Porque para mí por detalles prefiero ir el mod de low, pero o sea, si cualquier persona me dice esto es un 10, es un 10. Y pues esta canción tiene la mejor canción de Bowie para muchos y pues puede ser sin pedos. O sea, ¿qué otra que le puede competir? Heroes, Live on Mars, o sea, muy pocas. Entonces, a ver, 9.5 por detalles, pero es increíble, ¿no? Hay que oírlo sí o sí. Y pues vamos a aprovechar, ¿no? No lo he abierto. No lo he abierto y pues vamos a ver qué pex con lo que es Station to Station. Vamos a abrir aquí rapidito. Pero bueno. Wop. Ya tocaba. Lo tengo cerrado por más de... No sé cuánto tiempo lo tendría ya así. Pero señores, Station to Station de Bowie. Hay que oírlo. Es una joya. A ver. Vamos a sacarlo. Aquí está. El material es como todos los vinilos de Bowie. Eso no varía tanto. Station to Station. Me encanta la portada, por cierto. Creo que es sacada de la película. Esta portada. Es muy... Se dan cuenta, o sea, estamos hablando del 75 y como que se ve muy limpio, ¿no? ¿No sienten eso? Como que no se ve muy futurista todo. Muy hermoso las canciones. Golden Years, When a Wing, TV Summer, What is the Wind. Vamos a ver. Uop. Aquí está el vinilo. Vamos a ver qué tiene aquí también. Esto. Esta que siempre tiene. Que como que no me gusta tanto. O sea, no le veo el chiste. Y aquí debe haber algo también. Órales, a ver. Record. Información. ¿Quién tocó piano? Roy Beaton. Drums, Dennis Davis. Dennis Davis era. El bajo, George Murray. Vocales, guitarra, fotografía. Y bueno, aquí dice que la fotografía es de The Man Who Fell to the Earth. Que pues es esto. Esto es muy simple, la verdad. Está bien. Órale. O sea, como los créditos, literal. Esta. Y según yo ya no hay nada, ¿no? A ver. ¿Qué otra cosa? No. Sería todo. Y, chicos, vinilazo.
Vinilazo. Y pues bueno, aquí está el lado uno. Vamos a sacarlo ya para acabar esta hermosura. Vean esto. Vinilazo, tío, vinilazo. Vamos, ahorita me voy a ir. Ahorita, mira, ahorita whisky, señores. Ahorita whisky. Y me pongo Station to Station, baby. Discaso y bueno, gracias por acompañarme en esta historia, ¿no? De lo que fue Station to Station. Y pues suscríbanse. Sí voy a tratar de subir más videos más seguidos. Pero bueno, ahorita tengo muchos vinilos por abrir y tengo muchas historias que contar. Así que pues suscríbanse, denle like, por favor. Y chao. Y aguante Bowie. Uop.